Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Usted seguramente se ha encontrado con imágenes como esta y le han dicho que se trata de seres extraterrestres representados por civilizaciones humanas antiguas. Esta en particular proviene de Val Camonica, en Italia. Este es un petroglifo de Perú, cerca de las líneas de Nazca. Esta es una pintura de civilizaciones australianas que los descendientes de esas civilizaciones nos dicen que representan a los Bandinja, los seres espirituales supremos de su religión. Pero ¿qué van a saber los australianos, verdad? Estos son petroglifos en Rock Creek, Colorado, Estados Unidos, y esta es la lápida del rey Pacal de los antiguos mayas. Estas y otras muchas imágenes han sido presentadas por presuntos investigadores, o esto, como pruebas de que en el pasado nos visitaban los extraterrestres más que los británicos visitan Benidorm para ponerse unas papalinas de récord Guinness, darse de guantazos medio desnudos por las calles de la ciudad y tirarse de los balcones de los hoteles a las piscinas. Y además nos enseñaban cosas. Así que este canal quiere ofrecerle a usted de una buena vez la prueba incontrovertible de que los patos andan a dos patas, se visten de marineritos y hacen unos berrinches espectaculares. ¿Qué? ¿No? Pero ¿me está usted diciendo que esta imagen, esta prueba contundente que está emplastada por todo el mundo y de la que hay miles de versiones en todos los idiomas y hasta películas, es solo producto de nuestra imaginación? ¿Está usted sugiriendo acaso que la imaginación humana puede hacer patos parlanchines vestidos de marinerito, extraterrestres con superpoderes, esponjas cuadradas que viven en el fondo del mar y hombres primitivos que vivieron no solo con dinosaurios, sino con marcianos verdes llamados Gazú? ¿Imaginación, dice usted? La revolución científica trajo consigo la especulación literaria sobre cuestiones de ciencia y de viajes como los que convertirían al siglo XV, XVI y XVII en la era del descubrimiento de nuestro propio planeta, que autores como Tommaso Campanella, Johannes Kepler el astrónomo, Francis Godwin o Cyrano de Bergerac imaginaron viajes a la Luna y otros planetas usando sistemas fantásticos, caprichosos o inexplicados, igual tornados que una bandada de gansos. Al avanzar la tecnología, avanzaron las formas de transporte y las tramas de la ciencia ficción hasta que en el siglo XIX la electricidad nos da el Frankenstein de Mary Shelley, la primera novela de ciencia ficción demostrable, y los avances en física y microbiología nos dan La Guerra de los Mundos de H.G. Wells de 1898, donde un contingente marciano ataca nuestro planeta solo para ser vencido por una infección para la cual no tienen defensas. Ante el éxito de esta novela de Wells, el escritor Garrett P. Serviss se apresuró a redactar una especie de secuela llamada La Conquista de Marte a cargo de Edison, donde propone que unos gigantes marcianos habían movido grandes bloques de piedra para construir, ¿qué cree usted?, la Gran Pirámide de Giza. Serviss incluso sugirió que la esfinge tenía rasgos marcianos. Y allí empezó todo, en una novela que muchos empezaron a tomar por cierta. Hubo más. En 1919, el periodista y aspirante a escritor James Ford publicó The Book of the Damned, el libro de los condenados, donde presentaba un catálogo de fenómenos inexplicados, que no inexplicables, que según él habían sido condenados o excluidos por la malvada ciencia moderna a la que detestaba con todas sus fuerzas, que por suerte no eran muchas porque los aspirantes a escritores, salvo que sean ricos, generalmente comen mal, se desvelan mucho y no son precisamente afectos al gimnasio, por lo que no son físicamente muy vigorosos. Ford reunió sus hechos condenados de todo tipo de fuentes, algunas de ellas menos fiables que un paraguas de papel higiénico, pero que le servían en su esfuerzo por demostrar que la ciencia huía de lo misterioso. Y a cambio de ello él ofrecía fantasiosas explicaciones con la ventaja de que no tenían que estar sustentadas en pruebas y evidencias, que eso era cosa de la ciencia a la que él equiparaba con la religión, cosa que algunos siguen repitiendo sin pensarlo mucho, porque si lo pensaran, no lo pensarían. Algunos de los asuntos que apasionaban a Ford eran distorsiones, informes verbales y leyendas igual de estigmas que de poltergeists, levitación, monstruos y demás cuestiones. Entre ellos había informes de avistamientos de objetos volantes que no se sabía qué eran, no identificados, y que los testigos atribuían a todo tipo de fenómenos, brujas, fantasmas,
pero no Charles Fort, quien en una carta publicada en el New York Times el 5 de septiembre de 1926 sugirió que esos objetos eran visitantes de otros mundos. La idea de los visitantes de otros mundos ya había aparecido en la ciencia ficción, como hemos visto, y los trabajos del estadounidense Robert H. Goddard y del ruso Konstantin Tsiolkovsky como pioneros de los cohetes planteaban por primera vez la posibilidad real de viajar por el espacio, no con gansos o con tornados. Así que el mundo estaba listo para esa idea, ya no como obra de la imaginación, sino como posible realidad, que en 1944 desgraciadamente se concretaría con las bombas V2 lanzadas por Alemania contra Londres, Amberes y Lieja al final de la Segunda Guerra Mundial. Así que teníamos fantasías de ciencia ficción sobre extraterrestres antiguos, colecciones de fenómenos extraños y la posibilidad real de viajar al espacio. Faltaba quien convirtiera todo esto en un mashup que se tomara en serio las visitas de los extraterrestres no hoy, sino ayer. En 1946, un aficionado a los datos extraños de Charles Fort, el británico Harold Tom Wilkins, retomó la idea de ciertos dioses blancos en la América en su libro Misterios de la Antigua Sudamérica, que se apoyaba en una observación agudísima. Según él, era imposible que los salvajes sudamericanos pudieran haber descubierto que las plantas vienen de las semillas o que se pueden amontonar piedras para formar estructuras. Así que una raza blanca súper avanzada tenía que haberles enseñado los secretos de la agricultura y de la construcción. Y esa raza aria súper avanzada venía, por supuesto, de la Atlántida. Y lo más probable es que todo lo que usted lea sobre la Atlántida sea un invento moderno. La única fuente de esta leyenda es Platón, que en sus diálogos Timeo y Critias cuenta que era una isla mayor que Libia y Asia, que estaba en el Atlántico, muy avanzada y rica, que dominó Libia, Egipto y Europa, pero los griegos la vencieron, hubo un terremoto, la isla se hundió, fin. No hay más. Imagínese el salto de la imaginación que va de allí a que unos señores blancos de la Atlántida, que igual ni eran blancos, se fueron a la Sudamérica a civilizar a los bestiales indígenas según el pedazo de racista que era el señor Wilkins. Pero muchos otros han retomado la idea no siempre en la ficción, sino como algo real. Muchos hemos oído alguna vez que Quetzalcóatl era blanco y con barba o que lo era Manco Cápac. Numerosos autores de misterio han propuesto esto sin más bases que sus ocurrencias, sus especulaciones, su desprecio a los diferentes y su necesidad imperiosa de vender libros y conferencias. Pero fue allí que empezó a cuajar la idea bastante racista de que los grandes logros de civilizaciones formadas por personas de piel oscuro igual no les pertenecían porque, como contamos en el vídeo sobre la invención del racismo, esto justificaba desde la esclavitud hasta todo tipo de discriminación. Así, el italiano Pierdomenico Colosimo, escribiendo con el seudónimo Peter Colosimo, escribió algunos de los primeros libros de lo que hoy se conoce como pseudoarqueología y que los payasos llaman astroarqueología. Entre ellos, Terra Senza Tempo de 1964 y None Terrestre de 1968, donde inaugura el procedimiento que consta en tomar cualquier resto arqueológico misterioso, extraño o desusado, al menos para el público en general, y presentarlo como evidencia de la presencia de seres ultraterrenos, pero hacerlo todo contando las cosas como una apasionante historia con un protagonista heroico, suspenso y adjetivos a tutiplén. Si quiere usted un ejemplo moderno de este sistema, vea a Iker Jiménez contar alguno de sus embustes en la televisión. El estilo narrativo es más o menos así. Nadie sabía lo que estaba viendo. Se dice que uno de los científicos que asistieron a la secreta reunión se echó a llorar, pensando que todo el edificio del conocimiento se derrumbaba ante sus ojos. Impávido, después de haber pasado por las terribles pruebas de aquella audaz expedición, Ponciano Pontones sostenía en la mano firme de quien sabe que está llamando a las puertas de la historia el papel firmado, donde Rupencia Malapata confesaba que era bruja. Sí, bruja, estaba allí firmado. ¿Qué iban a decir ahora los arrogantes defensores de la ciencia oficial? O algo más o menos así. Otra pieza del rompecabezas pseudoarqueológico es la obra fundacional del pensamiento New Age místico, ocultista y misteriológico, El retorno de los brujos, Le Matin des Magiciens, de Louis Pauwels y Jacques Bergier. A ese libro le dediqué todo un capítulo de mi libro La Izquierda Feng Shui y lo parodié en el título de mi blog
El retorno de los charlatanes. En ese volumen los autores franceses hacen un collage de todas las creencias que hoy enarbola la contracultura misteriológica, incluidas las líneas de Nazca y la idea de que las civilizaciones prehispánicas en América habían llegado a niveles muy superiores a los conocidos y preguntaban agudamente: ¿guiados por quién? Hombre, pues igual guiados por ellos mismos, como todo el mundo. Pero el sistema ya estaba allí. Al hablar de Nazca, Pauwels y Bergier nos dicen: las fotografías que tenemos de la llanura de Nazca hacen pensar irresistiblemente en las señales de un campo de aterrizaje. Hacen pensar irresistiblemente. ¿A quién le hacen pensar eso los dibujos de animales donde si quisiera aterrizar un avión tendría que hacer un recorrido que enloquecería a cualquier piloto de Fórmula 1? Y sus afirmaciones se expresan como preguntas, pero que solo admiten como respuesta sí. ¿Y si hubiésemos sido visitados en un pasado remoto? ¿Y si fuese falsa la paleontología? ¿Y si los grandes osamentas descubiertas por los sabios evolucionistas del siglo XIX hubiesen sido juntadas arbitrariamente, restos de seres gigantescos o posibles visitantes de nuestro planeta? ¿O no? ¿O no? El caso es que todo eso puso a la mesa para que llegara a ella un bien sazonado delincuente y se diera un banquete colonial fusilándose inmisericordiamente a todos los anteriores y a alguno más. En 1968 apareció en alemán el libro que no sé pronunciar, y un año después fue traducido al inglés como Chariots of the Gods, carrozas de los dioses, así, con interrogaciones para sacarle el cuerpo al asunto, pero que llegó al español como Recuerdos del futuro, que es la traducción directa del alemán que no sé pronunciar. Fue un éxito instantáneo que hizo millonario a su autor, Erich Anton Paul von Däniken, nacido en Suiza en 1935. Bueno, fue un éxito para sus dos autores, porque no se suele mencionar el hecho de que el manuscrito original era tan malo que para publicarlo su editorial alemana exigió que fuera reescrito por el autor profesional Utz Utermann, que había sido bestseller nazi y editor del periódico del partido nazi Völkischer Beobachter o algo así. De hecho, Utermann recibió y recibe su familia el 30% de las cuantiosas regalías del libro y sus traducciones. Suele mencionarse también que von Däniken para estas alturas tenía ya unos antecedentes penales relevantes por robo a los 19 años y por fraude y desfalco en los hoteles que administraba, pues su profesión no era la de arqueólogo, sino la de hotelero. Según él, siempre ha sido inocente, pero solo una vez tomó dinero prestado para sus investigaciones. Esto sobre aliens del pasado. Pero en sus procesos penales quizás lo más relevante, aparte de que queda claro que las leyes no le merecen demasiado respeto, es que un psiquiatra de uno de los tribunales que lo condenaron determinó que el caballero es un mentiroso patológico. Y ahora todos fingimos que nos sorprendemos. Y esto se ha ido demostrando en el desmontaje de todos y cada uno de sus más de 20 libros que lo han hecho muchas veces millonario. Lo más notable es que von Däniken también recicla la visión de Wilkins, según la cual los logros culturales de las sociedades formadas por gente con mucha melanina son producto, deben ser producto, solo se explican como producto de visitas extraterrestres que les dieron una tecnología estupendísima para lograr cosas como amontonar piedras o terracear montes. Tecnología, por cierto, de la que no quedan pruebas, por supuesto, ni las máquinas fabulosas para mover las piedras de las pirámides, aunque sí hay pruebas de los sistemas utilizados por los trabajadores egipcios para construirlas sin necesidad de ETs, ni los generadores que producían la electricidad que aseguraban que tenían, ni nada de nada. Pronto se descubrió que su plétora de afirmaciones carecía de bases o era simplemente asunto de especulación. Por ejemplo, si usted conoce la simbología de los mayas, al ver a esta imagen grabada en la lápida del poderoso rey Pacal 603-683 de la Era Común, verá al poderoso líder maya cayendo de espaldas al inframundo para luego ascender al plano celeste como el maíz representado aquí por la cruz de la vida. Pero si usted es von Däniken en 1967, verá al tripulante de una cápsula de los primeros hombres en órbita, las Soyuz y las Mercury, que se jugaban el tipo en solitario. Él lo llamó el astronauta de Palenque y hasta hoy el mito sigue.
Von Däniken se fusiló la idea de las líneas de Nazca del retorno de los brujos como pistas de aterrizaje enloquecidas. También se alimentó, por cierto, de las obras de Robert Charroux, especialmente Historia desconocida de los hombres de 1963. Charroux, seudónimo de Robert-Joseph Rougot, era un empleado postal francés, a su vez influido por el retorno de los brujos. Parece claro que Von Däniken lo leyó y se levantó algunas ideas y afirmaciones directamente de ese libro, o esto se concluye a partir del hecho de que el editor de Charroux se puso en contacto con el del suizo en 1968 para hablar de temas de plagio, y no se sabe si se llegó a algún acuerdo, pero las ediciones posteriores del primer libro de Von Däniken incluyeron la obra de Charroux en la bibliografía. ¿Se sorprende usted si le cuento que Charroux también creía en una raza superior de gente blanca y rubísima, gente así? Bueno, no, así. Así. Bueno, como el propio Charroux, así. Bueno, dejémoslo. Una raza superior que dio origen a los celtas que luego involucionaron y se volvieron de cabello oscuro como Charroux. Para construir su libro y los siguientes, el segundo de los cuales escribió nuevamente alojado con pensión completa a cargo del Estado suizo en una cárcel, Von Däniken omite datos que pueden dar y dan una explicación normal, pedestre, posible, arqueológica y bien sustentada de los elementos arqueológicos que él depreda. Se inventa otros, distorsiona algunos más y se apoya en esto parece un astronauta, esto parece una pista de aterrizaje, esto parece que los nativos no lo pudieron construir ellos mismos y, por supuesto, la reina de las argumentaciones de los misteriólogos. No se me ocurre cómo pudieron hacer esto. Es decir, a ti, vendedor de misterios, por lo demás bastante ignorante en temas de ciencia a la que desprecias, ¿no se te ocurre cómo hacer una pirámide o cómo trasladar los moais de la isla de Pascua? Y entonces, pues fueron los aliens. A estos personajes nunca se les pasa por la poco poblada cabecita la idea de que si no se les ocurre cómo hacer tal o cual construcción o proceso u obra, es porque son más imbéciles que los humanos primitivos, entre comillas, a los que sí se les ocurrió. Y sabemos que se les ocurrió ¿por qué? Porque ahí están los resultados. Pero Von Däniken se cura en salud en su primer libro y en los siguientes, diciendo cosas como, cuidado, los académicos, los arqueólogos, los malvados científicos, los historiadores, los que sí estudian estas cosas, se van a burlar de mí. Y no porque sea yo menos fiable que un email de un príncipe nigeriano, sino porque soy un rebelde que está revelando secretos que ellos, todos ellos, del primero al último, quieren mantener ocultos para algo malévolo, eso seguro. Y los buscadores de emociones baratas que no han aprendido a pensar ni a buscar los datos que están generalmente allí a mano, sobre todo con Internet, esa gente que es víctima de un mal sistema educativo y de unos medios irresponsables, siente que al creerle al embustero suizo se hacen parte del ejército rebelde de la alianza de Star Wars en contra del sistema y la ciencia y todo eso que por lo demás usan en su vida cotidiana con toda confianza. Ciertamente hay algunas personas que creen vivamente en que todos los indicios que les presentan los pseudoarqueólogos bastan para aceptar la intervención extraterrestre en el pasado. Algunas de esas personas incluso pueden reflexionar si uno comenta, por ejemplo, que es muy raro que no haya ningún resto arqueológico que se corresponda con los dibujos o relatos según la interpretación de estos personajes, o si uno muestra cómo se han hecho las falsificaciones de algunas evidencias como las de los gigantes. O pregunta cómo si en el antiguo Egipto había helicópteros, ¿por qué solo se representan en un alto relieve y no en muchísimos otros testimonios tallados o escritos? Pero otros son, sin más, negociantes del misterio. Gente que no cree o al menos no se traga el cuento completo, pero que finge creer en todo y se inventa interpretaciones, testimonios incluso de personas que nunca existieron, visitas a cuevas mágicas donde nunca han estado, artefactos arqueológicos que permanecen en secreto y solo ellos han visto y muchas cosas más para emocionar a los creyentes y separarlos de su dinero. Pero unos y otros emplean una técnica retórica que no deja de ser un tanto ingeniosa, aunque absolutamente falaz, y que se conoce como el galope de Gish, en la que se intenta ahogar al oponente en una discusión lanzando una cantidad brutal de afirmaciones y argumentos, por imprecisos, fantasiosos o directamente falsos que sean. Es lo que se conoce también como ametralladora de falacias o en la propaganda rusa la manguera antiincendios de falsedades.
Ofrecen así una ristra interminable de casos, hechos, objetos o relatos que aducen como evidencias de visitas extraterrestres. Y esto provoca dos problemas. Primer problema, responder a cada afirmación que se hace con 3 o 4 palabras, esto es evidencia extraterrestre, suele exigir mucho tiempo y detalle de información de muchas disciplinas, no siempre tan emocionantes como la afirmación misma. Este desequilibrio entre lo breve de la falsedad y lo extenso de la refutación se conoce también como ley de Brandolini o principio de la asimetría de las patrañas o bullshit, que enunció en 2013 el programador informático italiano Alberto Brandolini y que dice que la cantidad de energía necesaria para refutar patrañas es un orden de magnitud mayor, o más, he dicho yo, que la necesaria para producirlas. Pero si uno se ocupa de hacer la revisión de los hechos y explica satisfactoriamente la primera afirmación de los vendecuentos por medio de la arqueología, la historia, la lingüística o incluso otras ciencias, la hacen rápidamente a un lado y sacan de su morral de fantasías otro y otro y otro, haciendo que la tarea de refutarlos uno por uno sea titánica y generalmente la hace gente que no está jugándose como ellos millones en ingresos y tiene el tiempo más limitado. Y si además para remate mencionan algún verdadero misterio de la historia o la arqueología, algo que aún no haya sido explicado, inexplicado más no inexplicable, de inmediato lo blanden como prueba incontrovertible de la presencia alien en el pasado. Si no lo puede explicar la ciencia en este momento, la explicación son los extraterrestres. Cualquier persona medianamente normal entiende que esta argumentación es incorrecta. Si no tiene explicación, ello no justifica que cualquier vendedor de crecepelo pueda inventarse una explicación y afirmar que es la correcta. Desde tiempos en que el asunto me interesó, incluso fui redactor de la revista mexicana Contactos Extraterrestres, de los cuales no tuvimos ni uno, pero bueno, he visto pasar numerosas pruebas desprestigiadas al paso del tiempo sin que ello disminuya un ápice el entusiasmo de los vendedores de cuentos por vendernos precisamente el cuento. Un solo ejemplo, la supuesta bombilla eléctrica de Dendera. Este grabado en piedra se encuentra en el templo de Hathor, que data del año 54 antes de la era común, es decir, en el Egipto de los Ptolomeos, durante el reinado de Trajano en Roma, que incluso aparece en las paredes de Hathor. Lo que nos dicen los vendehumo es que los individuos representados cargan con un cristal de vacío. Se ve claramente que está vacío, ¿no? En cuyo interior hay un filamento. Tiene cara, pero bueno, los filamentos pueden tener cara, que nace de un casquillo y uno de los cables que se ven va a una batería. Así que en el Egipto de 50 años antes de la era común había bombillas eléctricas y créame usted. Los egiptólogos, en cambio, que saben lo que significan las cosas que hacían los antiguos egipcios, nos dicen que no hay tal cristal de vacío, sino una representación simbólica de las aguas primordiales, dentro de las cuales nada el dios serpiente, Ra, no un filamento. Las aguas salen no de un casquillo, sino de un loto, y la presunta batería es un pilar Yed, bien conocido símbolo de la resistencia, la fuerza y la estabilidad. Así, el relieve representa un ciclo de muerte y renacimiento, donde la serpiente muestra el flujo de la vida hacia las manos de la muerte, representada por Osiris, que en este caso está en el extremo derecho. Si uno da esa explicación, cambian de tema, pueden volver a sacar la bombilla de Dendera si su público no está informado, y entonces hablan de los cráneos de cristal, esos que salen en una de las malas películas de Indiana Jones y que se hicieron con tecnología extraterruna porque los antiguos aztecas no tenían la tecnología para hacerlos. Si tú explicas que tenían una tecnología tal que sobreviven piezas maravillosas como este mono de obsidiana, que los cráneos de cristal aparecieron de la nada a mediados del siglo XIX para venderlos a museos ansiosos de tener piezas únicas y que las pruebas dicen que fueron hechos probablemente en Alemania en el siglo XIX, te cambiarán el tema. Segundo problema. Con estas técnicas los comerciantes del embuste eluden la responsabilidad fundamental de ofrecer ellos pruebas de sus afirmaciones, pruebas sólidas que puedan ser analizadas y que no tengan explicaciones alternativas desprovistas de extraterrestres y mucho más razonables. Lanzan sus afirmaciones despreocupadamente y dicen, a ver, refútenlas, en lugar de decir, las voy a demostrar yo, que sería lo menos que deberían hacer, pero que no es negocio. Y es que, aunque muchísimas personas con enorme seriedad, desde arqueólogos hasta desmontadores de misterios como James Randi, han dedicado grandes esfuerzos a la refutación, siempre hay un autor más, un comerciante más,
un religioso más, un Zecarías Sitchin que fingía traducir antiguos textos sumerios sin saber sumerio, un Robert Temple que interpreta unas tradiciones orales de los dogones como prueba de visitas extraterrestres de hace 5,000 años, y créase usted que los relatos orales no han cambiado en nada, ni se han contaminado ni variado en 50 siglos, claro. Un David Icke que vende todo tipo de conspiranoias, incluida la de Sitchin, y que dice que lo persiguen para matarlo, pero siempre viaja sin guardaespaldas. O religiones como la teosofía de Blavatsky, la gnosis de Samael, la nación del Islam, la cienciología, el raelismo y el mormonismo, que creen en contactos extraterrestres del pasado. La lógica es muchas veces más que suficiente para poner en entredicho cuanto afirman estos personajes y luego exigirles pruebas. ¿Trajeron los extraterrestres conocimientos muy superiores a los que tenían nuestros ancestros? ¿Por qué no queda un testimonio claro, un rastro evidente, un poco de ese conocimiento, sino que todo se perdió? Pero sí contamos con detalladas descripciones de la agricultura egipcia, del comercio babilónico, de las crónicas mayas, que por cierto era un idioma que no se había descifrado cuando los extraterrestrólogos empezaron a especular sobre esta civilización. Tenemos información de las herramientas de la Edad de Piedra y de toda la historia de César en Egipto y con Cleopatra VII desde 6 años después del templo de Hathor, sin que ni romanos ni egipcios hablaran de helicópteros más que en ese dibujo mal entendido. ¿Dónde están los resultados de esa tecnología? Las turbinas hidroeléctricas, los tractores, los tendidos eléctricos, las máquinas levitadoras de fuerza mágico-cuántica. ¿Dónde está todo aquello? Porque más allá de las especulaciones, a lo largo de toda la historia podemos trazar una línea continua en el avance del conocimiento humano. Y este siempre ha sido resultado del ingenio y la curiosidad de los seres humanos. Sí, en algunas sociedades se produjeron avances que no se dieron en otras, y el comercio y los viajes produjeron intercambios de bienes, pero también de ideas y prácticas, de creencias y de tecnologías. Pero en ningún momento de la historia se encuentran esos saltos, esos cambios súbitos y decisivos, producto de la llegada de seres de otros mundos. Y por supuesto, no deja de ser extraño que esos contactos se hayan dejado de producir sin más, con lo bien que nos vendría ahora tener extraterrestres que nos dijeran cuáles son los sistemas de energía sostenible, verde y limpia que debemos usar, o cómo hacer una biotecnología que garantice los alimentos para todos, y tantas otras cosas mucho más importantes que amontonar piedras. Sin pruebas, la pseudoarqueología de todos estos negociantes de la filfa y la trápala no pasa de ser otra fantasía que no amerita demasiada atención salvo como lo que es: un sistema de creencias irracional, con tintes religiosos o a veces plenamente religioso, destinado a desprestigiar los avances humanos, muchas veces solo las de los humanos de piel oscura, como lo expresa abiertamente von Däniken en su libro Signs of the Gods, Signos de los Dioses, de 1979, cuando dice: ¿fue la raza negra un experimento fallido? ¿Manipularon los alienígenas su código genético para crear luego una raza blanca o amarilla? ¡Wow! Y el racismo también es un sistema de creencias irracional, como todos los demás, con tintes religiosos, basado en algo medianamente extraño o desusado que parece, o nos parece, o le parece al embustero, una demostración de algo sobrenatural, mágico, extraterrestre. En todo caso, como sistema de creencias que pretende sustituir el conocimiento certero por la especulación, la fantasía y los secretos revelados a unos cuantos que con ellos se sienten superiores a los demás, la pseudoarqueología y la disciplina de los extraterrestres antiguos no es nada inocente. Pretende quitarle a una parte de la humanidad, o en algunos casos a toda ella, el crédito por haber conseguido pasar de ser un primate temeroso en la sabana africana a merced de los depredadores, a ser creador de arte, pensador capaz de superar sus peores instintos y descubridor de conocimientos que aplicados han ido mejorando poco a poco la vida humana durante miles de años de lento, trabajoso, pero digno progreso. Sustituir lo que sabemos y lo que somos como especie, con todo lo bueno y todo lo malo, por un nuevo mito tejido a partir de la ignorancia, la ficción, el desprecio a nosotros mismos y el interés comercial, no parece, si lo vemos con toda seriedad y rigor, un buen negocio para la mayoría de nosotros, los seres humanos beneficiados por esa historia de avances humanos, propios, nuestros, aunque sea, por supuesto, un excelente negocio para una tropa de desarrapados morales. ¿No cree usted?